Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Estamos aquí en nuestro episodio 17 ya de ¿y qué tal una maestría? ¿Y qué tal un doctorado? En estos programas que tenemos a través de Si Puedo y de Volver Conciencia, tratamos de contarles de viva voz, desde la experiencia de colombianos y colombianas alrededor del mundo, sobre cómo ha sido su experiencia, su vivencia yendo a estudiar esos programas, ya sea en Colombia o en otros países, porque no solo vamos a aprender sobre, sí, qué materias se ven, cuánto dura el programa, sino cómo fue ese proceso personal de ir a empezar este sueño que ha permitido también cumplir otras metas muy importantes. En esta ocasión tengo el gustísimo de tener con ustedes un invitado súper especial que conocí a través de otro invitado que tuvimos en el pasado, aquí un matemático, el doctor Suazo, y él me recomendó mucho una persona que tiene gran interés en aportar su experiencia para que otros y otras se animen a cumplir sus sueños a través de la educación. Él se llama Harrison Arrubla, pero yo lo voy a llamar Harry. Harry nos va a contar sobre su experiencia estudiando una maestría en estadística aplicada y ciencia de datos en la Universidad de Texas de Rio Grande Valley en los Estados Unidos. Esto es un tema que además me parece muy pertinente hablar y es muy interesante porque por todos los lados donde estamos, cuando estamos en LinkedIn, cuando estamos hablando con otras personas en redes, nos damos cuenta que es un tema común que la gente esté buscando analistas de datos, ingenieros de datos, pero eso realmente qué es y cómo así que este tema lo estudian matemáticos, eso también es un tema, bueno, cómo así que termino matemático hablando de datos aquí, cómo funciona todo esto. Entonces, sin más pormenores, Harry, bienvenido a nuestro programa. Hola, Caro. Hola a todos. Muy buenas tardes. Y le quiero agradecer a Si Puedo Colombia también por la oportunidad y el espacio y también a ti por tu liderazgo y por permitirme pues tener esta entrevista. Claro que sí, yo te agradezco mucho que estés acompañándonos y vamos a empezar con una pregunta muy interesante y es que vamos a empezar un poquito desde el final, porque eso también nos permite identificar, bueno, este es como a donde llegó Harry y a lo que se desempeña. ¿Tú qué haces hoy? ¿Dónde vives tú, Harry, hoy en día? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo he estado viviendo en Texas y ahora estoy viviendo en Fort Lauderdale, Florida, muy cerca a Miami, aproximadamente como a una hora. Ahí estoy viviendo y estoy trabajando en ciencia de datos. Tengo dos trabajos en este momento. Uno es entrenando inteligencia artificial y el otro es como un data scientist en una empresa de construcción. Wow. Dos trabajos. Ay, espérate, yo creo que tengo. Ah, sí, tengo. Pensé que no iba a quitar el micrófono. Dos trabajos y encima de todo te dedicas a hacer algo que me llamó mucho la atención: es que tú entrenas inteligencia artificial. Cuando uno lo Sí. que más, el más temor que nos da a todos es que la inteligencia artificial nos va a terminar entrenando a todos. Bueno, Así es. entonces, sí, entonces hay como, wow, ¿cómo así que tú estás entrando en inteligencia artificial? Nos va a encantar hablar contigo de este tema al final de la entrevista, porque ahora que ya sabemos qué haces, dónde estás, que estás en Estados Unidos, estás en la Florida, tienes dos trabajos, devolvámonos un poquito en la historia de dónde empezó Harry, de dónde eres tú, dónde creciste, cómo fue esa infancia. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, claro, y a todos les cuento que yo nací en Bogotá. Am, yo nací en Bogotá en 1996, en una familia de cuatro personas, mis dos papás y junto con mi hermano. Ahí estuve aproximadamente unos 12 años y luego me moví a Manizales. Y ya en Manizales terminé mi secundaria y empecé a estudiar en la universidad. Cuando yo empecé en la universidad, al principio no sabía que quería estudiar matemáticas. Sí, entendía que quería estudiar algo relacionado con matemáticas, pero no estaba dentro de mis deseos personales. Y en ese entonces, tú pasabas la prueba de ingreso a la Universidad Nacional y tú tenías la oportunidad, dependiendo de tu puntaje, te daban a ti unas posibilidades de cuáles de las carreras podías ingresar. Entonces, yo recuerdo muy bien que en ese momento yo estaba apuntando hacia otra carrera, más como a la ingeniería, y tuve la oportunidad de poner como en mi lista de prioridades a las ingenierías y puse una y de segunda coloqué matemáticas. Entonces ya al finalizar el proceso de selección, cuando tú ya terminas el proceso de selección, te dicen, bueno,
en esta quedaste, tienes la Bueno, posibilidad de pero espérame un aplicar o poquito no. porque me estás corriendo mucho con esta historia, eso está muy Ok, emocionante, y ok, es que, bueno, entonces tú estabas creciendo, te fuiste para Manizales y allá sí, creciste. sí, Cuéntame, entonces, tú decías, bueno, al principio, como tú me cuentas, realmente no pensabas que ibas a ir a las matemáticas, sí, pero uno pensaría que el tipo de personas que van a estudiar matemáticas a la universidad son personas que toda la vida, desde toda la infancia, fueron súper buenos estudiantes, les sí, encantó la sí. matemática. ¿Ese era el tipo de estudiante que tú eras? ¿Y cómo, en qué no te iba también en el colegio? Cuéntame un poquito cómo es ese detrás de cámaras de Harry, que, Sí, porque uno ahorita lo ve una superestrella, súper inteligente, brillante. ¿Hubo algunos sí. retos en ese momento en el colegio antes de decir qué carrera tomar? Muchísimos, muchísimos retos. Yo creo más bien que la suerte no llega sola, sino que tú creas tu propia suerte a través de esfuerzo duro. Entonces, recuerdo que en ese entonces, obviamente habían muchas cosas por hacer. Yo tenía que aprender muchísimo en matemáticas, porque me estaba preparando para las pruebas de ingreso, las pruebas nacionales del ICFES, y también me estaba preparando para las pruebas de ingreso a la Universidad Nacional en Manizales. Y pues tú cuando estás ingresando en esas pruebas tienes que aprender muchísimo acerca de muchísimas cosas. Y algunas veces en los colegios no te lo enseñan, ¿no? Y en mi colegio, pese a que era un buen colegio, tenía buenos profesores, habían algunos temas que no pude aprender en mi colegio, sino que tuve que aprender por fuera, ¿no? Y pues obviamente ¿Y qué eso. quiere decir por fuera, Harry? O sea, tuviste tutores, te tocó por ti, por tu cuenta, tus papás te ayudaban, ¿cómo era? ¿Y el colegio era público o privado? Era un colegio público, y no, pues por fuera me refiero a que tuve que hacer un preuniversitario dentro de uno de los institutos de la ciudad. Hice un preuniversitario y pues obviamente en el preuniversitario te enseña, pero es algo que tú tienes que hacer por tus propios méritos, es algo que tú tienes que hacer por ti. O sea, el preuniversitario a ti te entrega las herramientas, te entrega los libros, te entrega los profesores, pero al final de cuentas tú eres quien está trabajando y quien está estudiando para poder presentarte al examen, ¿no? El preuniversitario aquí no te da ninguna garantía de que vas a pasar con tanto puntaje. Eso es mérito de cada una de las personas que entra al preuniversitario. Entonces, cuando yo ingresé al preuniversitario, pues obviamente tenía muchísimas cosas que aprender y en matemáticas específicamente, porque en el colegio eh, quizás pues no, de pronto no cubrían ese tipo de temas que íbamos a presentarnos, Ok. de los cuales teníamos que prepararnos para las pruebas de la universidad. Así fue. Entonces entonces te tomaste tu preuniversitario, pero habías escogido, me dijiste que tuviste ese debate, bueno, eras bueno en Sí. matemáticas, más o menos como que te orientabas a la ingeniería. ¿Cómo fue ese proceso humano personal tuyo al entrar allá y escoger esta carrera de matemáticas? ¿Fue porque tú realmente no tenías más opción? ¿Fue porque, como tú dijiste, a qué universidad entraste? ¿Cómo fue ese proceso? Si no lo puedes explicar un poquito más. Claro que sí. El preuniversitario que estoy hablando es de la Universidad Nacional, ¿sí? Porque el resto de universidades lo que tienes que hacer es presentar el ICFES y dependiendo del puntaje del ICFES, tú puedes entrar a diferentes universidades y a diferentes carreras de las universidades, ¿no? En ese entonces, no sé en ese momento cómo sea ahora. Pero el preuniversitario estaba enfocado en la Universidad Nacional y justamente, como tú me decías antes, que si era el tipo de persona que le gustaban las matemáticas y tenía ese perfil, sí, a mí me gustaba mucho. Se me facilitaba con esfuerzo, pero se me facilitaba, ¿no? Pero sí, cuando yo llegué y finalicé las pruebas y vi que tenía la posibilidad de entrar a matemáticas, pues yo estuve como, bueno, voy a entrar, voy a mirar cómo es y si no me gusta, simplemente me salgo. Así fue, esa fue como mi razonamiento en ese momento. Ese fue. Okay. Ujú. Y bueno, entonces, ¿cómo fue ese tiempo que entraste a la universidad? ¿Te enamoraste de lo que estabas haciendo? Quiero que me describas lo más posible cómo fue ese proceso humano de estar ahí, entrar a la universidad, porque uno viene el colegio, está con su familia, casi que lo llevan a uno de la mano, Y y así luego ya es, entra a la universidad y eso es otro mundo. Y sobre absolutamente. todo porque aquí en estos programas, Harry, nosotros queremos contar también el otro lado de la historia, y es que muchas veces pensamos que las personas que lograron ciertas metas, como tú, que son realmente admirables, la gente piensa, no, es que todo el tiempo fue perfecto, todo el tiempo fue fácil, de pronto yo no voy a ser capaz porque es que a mí las matemáticas, pues sí me gustan, pero a veces me toca lucharla.
¿Cómo le contamos a esos televidentes que realmente ellos también son capaces de seguir tus pasos? No, pues como les digo, yo creo que la suerte no viene sola. Incluso ahorita más adelante les voy a contar cómo llegué acá. Y no fue por suerte, fue por trabajo duro y yo pienso que fueron algunas movidas inteligentes que yo decidí Ok. realizar que me trajeron acá. Pero en ese momento, cuando yo entré a matemáticas, quiero ahí darle como la autoría de que yo hubiera seguido en matemáticas a un profesor. Sin embargo, habían varios profesores que obviamente lo alentaban a uno mucho porque la tasa de deserción de estudiantes en la carrera de matemáticas durante los primeros semestres es altísima. Y es porque las personas tienden a escoger la carrera de matemáticas como una forma de llegar a otras carreras dentro de la Universidad Nacional. Ah, Es como ok. un puente. Entonces, tú veías muchas personas que decían, no, yo voy a estar aquí un semestre y lo que estoy haciendo es creando un puente para poder pasar a ingeniería civil o ingeniería industrial o lo que sea. Entonces, ¿Y las materias son las mismas al principio? al principio en ese entonces sí, o sea, algunas personas teníamos algunas materias como regulares o las personas, por ejemplo, si decidían pasarse a otra carrera, lo único que debían hacer era inscribir otro tipo de materias como materias opcionales y de esa manera no, pues las materias no eran conflicto, ¿no? Dentro de su proceso de pasarse a otra carrera. Y como decía ahorita, yo creo que la labor de los profesores es muy importante, que es muy, muy importante porque dentro del proceso, que no tan solamente me sucedió a mí, sino que le sucedió a varias personas de la carrera, Ajá. encontramos a varios profesores y específicamente a uno que nos enamoró de el estudiar matemáticas y el estar involucrados en la investigación en matemáticas. Entonces, porque claro, uno llega y dice, bueno, matemáticas, ¿qué es esto? O sea, suma y restas, multiplicaciones, divisiones, eso es lo que uno cree. Pero cuando uno llega se da cuenta que eso es lo que uno menos, de lo que uno menos habla, ¿no? Como ¿En que, ay serio? Dios, es de Uy, lo que no, menos uno espérame un habla. momentico porque eso es un tema muy complicado porque, digamos, yo pues que no, me encantan las matemáticas, por eso tengo tantos matemáticos invitados aquí a veces, pero yo, por ejemplo, me imagino que uno entra ya y es a ver más avanzado de lo mismo que uno ve en el colegio. Entonces, ¿cómo así? ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué tipo de materias ve una persona en matemáticas? Sí, yo pienso que tú vas orientada de la manera correcta, es algo más avanzado, pero lo que nosotros alcanzamos a ver es algo muy superficial. Entonces, las matemáticas tratan de ir un poco más al fondo, a la raíz, a las estructuras que forman las matemáticas y de esa manera, pues tú vas construyendo, ¿cierto? Las matemáticas, ¿no? Entonces, lo último que ves es el resultado, ¿no? Porque el resultado es como lo Mm, superficial y lo que tú estudias en matemáticas es cómo fundamentas la matemática, cómo fundamentas las estructuras, cómo fundamentas los objetos dentro de la matemática para que los resultados, como las operaciones, pues puedan ser de manera correcta, como que claro. para que sepamos que dentro de los números reales, por ejemplo, el 1 más 1 es 2, ¿no? Pero eso tiene un fondo y eso tiene unas estructuras, unas reglas, unas normas, unos axiomas, unas preposiciones que se crean de tal manera que eso pueda funcionar. Entonces, Mm. nosotros en matemáticas, las personas que estudian matemática, tratan de entender cómo funcionan esas estructuras y poder a partir de algo pequeño, ir generalizando poco a poco ir creando ese tipo de estructuras más generales que puedan servirle a otras personas, ¿no? Como por ejemplo a las ingenierías o a otro tipo de estudios que yo diría sin ánimo de ser pretencioso, que las matemáticas pues cubren muchas, uh, es como un espectro muy amplio dentro de todo, ¿no? Dentro de la academia. Bueno, entonces tú estás en la Universidad Nacional de Bogotá, ¿verdad? Entraste en matemáticas Manizales, en Manizales, Manizales, fíjate que eso no lo Manizales. teníamos muy claro. Bueno, entonces Sí. entraste al programa de matemáticas de la Universidad Manizales. ¿Por qué no te metiste a ingeniería? ¿Por qué no te cambiaste? ¿Fue por ese profesor? ¿Qué fue lo que te Justamente, convenció? ¿Qué fue lo que te dijo, me quedo aquí en este programa de matemáticas y lo termino? justamente la pasión con la que los profesores, y específicamente ese profesor,
quiero darle el agradecimiento y siempre se lo he dicho, el profesor Puedes Gonzalo Mejía. mencionarlo, aquí le damos las gracias a todos los profesores que nos han inspirado. El profesor Gonzalo Mejía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales. Le mandamos Él tenía un saludo. un abrazo. Él tenía un programa, un curso que es Fundamentos de Matemáticas, en donde te enseñan los fundamentos de las matemáticas. No las operaciones, pero sí como los objetos fundamentales de la matemática. Y él a través de sus clases daba muchísima información valiosa a las personas y creaba esta curiosidad para que los estudiantes vieran que las matemáticas valían la pena de ser estudiadas, que la carrera valía la pena de poder terminarse y que no tan solamente cuando tú estudias matemáticas el fin es llegar a ser docente o investigador, que había otro tipo como de vertientes dentro de la matemática que tú podías explorar y esa pasión que no tan solamente me llevó a mí, sino a mis compañeros, pues hizo que, bueno, a mí me convenció de que esa debía ser la carrera que quería estudiar y pues finalmente me terminé quedando. Pero yo no tenía pensado como pasarme otra carrera, simplemente quería saber si me gustaba o no y si no me salía, como que me volvía a presentar o de pronto con el puntaje de ICFES, que también tuve un puntaje de ICFES bueno en ese entonces, pues veía si me podía presentar a otra universidad y pues me terminé quedando, ¿no? Mira que esas son las cosas. A veces lo que encontramos aquí en estos programas es que los caminos no son una línea recta, hablando de las matemáticas, sino que terminan siendo unas curvas, sube y baja, luego me desvío. Empezamos en un sitio, creamos que vamos para este lado, pero resulta que vamos en otras direcciones y eso no está mal, porque el estudio y la vida son un experimento en el que vamos aprendiendo y mirando qué nos gusta, qué se nos acomoda y qué podemos aprender. Me gustaría preguntarte, Harry, sobre un reto bien difícil para terminar tu carrera de matemáticas que hayas enfrentado, porque por ahora se ve que te inspiró, te fue súper bien y uno pareciera que a Harry todo le salió bien en la carrera de matemáticas. ¿Hubo algún reto difícil que tuviste durante esa carrera? Todos los semestres. En serio, no, fueron todos los semestres. Habían cursos todos los semestres que se me dificultaban mucho. No era la persona más inteligente, pero sí podía decir que era una de las más persistentes y una de las más que más trabajo hacía. Entonces, por ejemplo, si había otra persona que tenía que estudiar simplemente 2 horas y entendía el tema, yo tenía que estudiar 4 para poderlo entender. Y digamos que durante ese proceso también hubo un crecimiento personal porque logré entender, porque uno muchas veces o sea, como que no te lo dicen, pero no lo entiende, que hay personas más inteligentes, hay personas más capaces y eso está bien, no hay ningún inconveniente. O sea, pero lograrlo entender para mí en ese momento fue complicado. Entonces, obviamente hubo muchos momentos difíciles en los cuales obviamente no entendía, no memorizaba, el estrés, el trasnocho, con otros compañeros, eran trasnochos, dormíamos 3 horas al día durante todo el semestre, o sea, todos los días eran 3 horas, era así, o sea, era algo muy intenso, además, porque es una carrera muy demandante, es una carrera de mucho esfuerzo, pero es una carrera que es muy gratificante porque te puede abrir muchas puertas. Pero obviamente hubo muchísimos. Yo recuerdo, por ejemplo, que hay un ejemplo en específico, yo estaba como en cuarto, quinto semestre, y entró una persona con puntaje perfecto a la Universidad Nacional. Nosotros le decíamos, ¿Existen personas así? sí, existe esa persona. Finalmente llegamos a hablar, a entablar una buena amistad, pero nosotros en ese entonces le decíamos 1350, algo así, porque obviamente el puntaje era como 1350, 1270, entonces le decíamos eso porque eso fue lo que sacó, o sea, sacó el puntaje perfecto. Y él avanzó en un año lo que yo avancé en 2 años y medio. Entonces, obviamente, pues para mí no, digamos que ya en ese proceso, pues no era difícil, porque ya había tenido el proceso de crecimiento personal, porque cuando tú entras a la universidad, lo bueno es que no tan solamente estás teniendo un crecimiento de pensamiento, un crecimiento de expandir tu conocimiento, sino que también es un crecimiento emocional y es un crecimiento personal. Ya había pasado por esa etapa, ya estaba mucho más maduro emocionalmente, mucho más maduro personalmente,
Y pues verlo a él me sorprendió mucho, porque fue así, o sea, imagínate. Y ya al año, como se demoró como 2 años y medio en terminar la carrera, lo que nos tomaba a nosotros 5 años. Wow, o sea, Y es él exactamente el doble de bueno que uno, ya, punto. Uno sí, lo hace para allá. exactamente. Entonces, sí era complejo, era complejo, pero eso yo creo que me enseñó en que mi punto fuerte no era en ser el más inteligente, sino era en ser el más persistente. Entonces, eso me llevó hasta el punto que estoy acá, porque obviamente yo creo que soy inteligente, creo que tengo muchas capacidades, pero al igual que yo hay muchas otras personas que las tienen y que son superiores. Entonces, ese proceso para todos fue difícil, ¿no? O sea, como verlo en 1 año, 2 años, ya salió, ya se fue, ya está en un doctorado, o sea, obviamente también cursos, perder exámenes, el sistema de calificación en ese entonces era muy duro, o sea, como que te Tengo daban, entendido que no ha mejorado, sigue siendo muy duro estar en la Universidad Nacional. creo que eso sí es muy duro, no hay recuperaciones, entonces, o sea, eran puntajes de, o sea, 5, que yo haya recordado que yo haya sacado 5 en exámenes, unos 10, unos 12, como un 30-40% del 100% de los exámenes, porque la calificación es muy dura, los exámenes son muy duros, y bueno, digamos que también el levantarse después de saber que tú estudiaste mucho y no te fue como tú pensabas que te debía ir. Y también reconocer que a ti no te mide una nota, que tú no eres una nota, que, que tú no eres el resultado de 1 hora o 2 horas, ¿no? De trabajo en un pupitre. Eso no eres tú eres algo más que eso. Y yo creo que eso también hace parte del crecimiento personal, porque muchas personas, no tan solamente a mí nos pasaba, que hay personas que se bloquean cuando están haciendo un examen, o hay personas que se bloquean cuando están haciendo una exposición. Eso pasa. Y quizás en ese momento te califican, te miden con un 0, con un 1, con un 2, con un 3, de 0 a 5. Pierdes, pero eso no eres tú. Entonces, obviamente, en el paso del tiempo, recibí muchos nos, que como que me volví como stubborn, decimos acá, dicen acá, y Terco. como terco, y yo dije, no, pues no importa, voy a seguir adelante. Y eso fue, esa terquedad y esa persistencia fue la que me fue sacando adelante todos los semestres hasta terminarlo. Gracias por compartir esa parte de la historia, Harry. Creo que ya te das cuenta a qué punto vamos con esas entrevistas, porque si yo digo, no, él estudió matemáticas, entró a esa maestría fin, al final muchos de los que nos ven que a veces, digamos, tienen esos paradigmas que queremos tanto romper y es, no, yo no puedo estudiar porque yo tengo familia, no puedo estudiar porque es que yo no sé inglés, no, sé, no puedo estudiar porque perdí 2 materias. Y eso no es algo que es cierto. Eso no nos determina como personas y todavía hay muchas oportunidades que podemos aprovechar. Esto me lleva a preguntarte, Harry, tú me decías, la carrera de matemáticas te abre muchas puertas. ¿Cuáles son esas puertas y por cuál puerta te decidiste cuando terminaste tu carrera? Sí, pues una de esas puertas fue, eh, fueron dos, yo puedo contar 2 puertas. Una de esas me conllevó a que viniera acá. Ok. Entonces, en el 2017 aproximadamente, muchos compañeros estaban saliendo, algunos fueron fuera del país a hacer exposiciones, ¿cierto? A hacer presentaciones y hacer ¿Qué significa investigación. eso de hacer presentaciones? ¿Nos puedes contar un poco, por favor? Claro, cuando tú tienes un tema, tú puedes tener un tema de investigación y ese tema de investigación, eh, la idea final de la investigación es poderlo divulgar, ¿no? Entonces, cuando tú terminas un tema de investigación, pues la idea es que lo divulgues. Entonces, cuando tú terminas, pues existen cierto tipo de eventos como conferencias, como coloquios, como congresos, en donde tú puedes presentar el resultado final de toda tu investigación. Entonces, mis compañeros habían estado investigando, al igual que yo, pero ellos habían tenido la oportunidad de estar presentando sus resultados fuera del país. Ok. Yo dije, yo no puedo ser la excepción. Entonces, lo que yo hice fue coger como 20 congresos a nivel mundial y les escribí a todos. Les escribí a Bien. todos. Escribí una carta, dije mi intención, lo que yo estaba investigando, lo que quería y además que necesitaba pues presupuesto para viajar. Y de esos me respondió uno en Bulgaria y era un coloquio
geometría algebraica. Y entonces me respondieron, me dijeron que sí, que me aceptaban, que querían ver mi trabajo y que además me daban la estadía, me daban la comida y me daban como una parte del dinero para estar allá. Del estipendio. Exactamente. Entonces yo dije, listo, ahora necesito la plata para los tiquetes, porque yo Para no los voy a tiquetes. pagar la plata. Entonces yo fui a hablar con el vicedecano, fui a hablar con el decano, fui a hablar con algunos laboratorios de investigación y bueno, hasta que finalmente alguno de ellos tocó la puerta, me tocó escribir al vicerrector, el vicerrector dijo, ¿cómo vamos a desaprovechar la oportunidad de que este joven vaya y nos represente en Europa? Entonces, una cosa llevó a la otra y finalmente me dieron la plata, o sea, pero eso sí, yo creo que eso fue como gracias al vicerrector, como que él hizo todo como que, bueno, háganle, o sea, sí, ¿cierto? Como que él dio el aval, porque las demás personas no escuchaban mucho y yo dije, bueno, si no están escuchando, pues tienen que escuchar al jefe, ¿no? Entonces yo fui directamente a quien debían escuchar y él a través de un correo muy amablemente le escribió a otras personas que muy amablemente me dieron a mí los tiquetes para poder viajar. Entonces, así fue como viajé y resulté siendo el único de Latinoamérica que fue aceptado y que llegó allá. Cuando Mi- yo llegué allá, conocí a varios profesores muy buenos y bueno, me fue muy bien, fue una experiencia muy, muy bacana. ¿Cuánto tiempo dura un coloquio como esos? Regularmente puede durar de una semana hasta 3 semanas. Ese fue un coloquio con escuela de verano, entonces fueron 2 semanas de escuela y fue como una semana de coloquio aproximadamente, fueron como ¿Nos tres puedes semanas. escribir un poquito más eso? ¿Son clases, tomas clases o Sí, debates tus perfecto. investigaciones o cómo funciona? Sí, regularmente en las escuelas de verano se tocan temas muy en específico que los profesores lideran. Y la idea es que al final de la escuela de verano salga un resultado menor. Entonces, por ejemplo, en ese entonces estábamos hablando de álgebras no asociativas, álgebras de Clifford, entonces la idea era poder hacer la introducción, generar unos problemas que hay y discutir unas posibles soluciones. Y eso se hablaba durante las 2 primeras semanas. Y al final, como que se daban unas presentaciones acerca del trabajo personal que estábamos haciendo y de pronto algunas discusiones acerca del trabajo que se estaba tocando en la escuela de verano. Así es, incluso aquí en Colombia también es igual. En Colombia hay escuelas de verano también muy buenas que organiza la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia. Yo fui a una de la Universidad de Antioquia con la Universidad Nacional, buenísima. Llevaron una estudiante que trabajó con una persona, un profesor que ganó la medalla Fields. Entonces, son eventos muy buenos. Para quienes no saben, la medalla Fields es como el máximo galardón que un matemático puede obtener En el eh, mundo. en el mundo. Entonces, son muy buenos. Yo me enorgullezco mucho estando aquí y después de haber salido también, de haber estudiado en Colombia, porque yo creo que Colombia tiene un altísimo nivel académico. O sea, uno se da cuenta, es increíble el nivel de los profesores, el nivel de la academia, el nivel de los estudiantes también. Es un nivel muy bueno, que uno muchas veces cuando está en Colombia como lo desprecia y cuando llega acá se da cuenta que es muy, muy valioso. Entonces, esa puerta terminó y yo llegué y dije, listo, no, yo no voy a estudiar en Colombia, yo necesito irme. O sea, Entonces, otra vez, eso te sí, movió, y discúlpame, te interrumpo aquí un tranquila. momento, como que eso te movió un poco, porque también es muy importante entender que la gente no llega a sus metas porque se sentó en la universidad y la pensó, sino que a veces encontrar esas oportunidades intermedias son muy valiosas, o sea, también testearse uno como darse la oportunidad de ir al exterior y mirar, bueno, yo qué tanto puedo estar Sí. aquí e interactuar con otros, que me lleva a pedirte un favor y es que nos cuentes un poquito sobre el idioma porque todas esas conversaciones no fueron en español. ¿Cómo manejaste ese tema del idioma para poder llegar aquí como con todo el paquete de toda esa preparación que llevaste? Sí, cuando fui a Bulgaria las clases eran en inglés y pues yo sabía algo de inglés, yo no sabía mucho, la verdad. O sea, pero pues obviamente como todo colombiano, le hacemos, o sea, como no nos ¿Qué le asustamos. hace? Yo sé, Me yo sé, encanta esa actitud. yo sé inglés, yo no me voy a quedar atrás. Y esa fue mi actitud también desde el principio. A mí me preguntaban, yo les dije, claro, por supuesto sé hablar inglés. Y era con el Claro. diccionario, era con el traductor y pues eso no fue una barrera. Incluso
e incluso dentro de la carrera hubo muchas clases que se impartieron con libros en inglés, entonces ya teníamos ese entrenamiento. Tenías como el Desde, léxico matemático en sí, inglés muy bien sí, formado. el léxico estaba supremamente bien formado, faltaba era de pronto un poco la interacción. Y pues bueno, yo antes había tomado algunas clases de inglés también, en algunos En la lugares. universidad, En la universidad también a ti te ofrecen, y yo tomé 2 cursos, como de inglés, como más profesional, como que, y son profesores muy buenos que vienen del extranjero, te enseñan a ti, son muy buenas clases. Entonces, como que de una cosa a la otra, como que ya me formé, y cuando yo llegué allá, lo primero que hice fue empezar a hablar inglés para coger el idioma los primeros 3 días, y ya al cuarto, ya yo ya hablaba mejor, ¿cierto? Ya al cuarto, al inicio era como, ¿cierto? No entiendo, pero me entiendo más o menos, pero ya al cuarto ya entendía muy bien, hablaba muy bien, me desenvolvía eso fue algo muy que también bien. te permitió ver qué tanto te desenvolvías, pues. Y Claro, entonces, ¿qué pasó ahí en esa historia? Entonces llegamos allá y sobreviviste todo este verano y te decidiste a estudiar en el exterior. ¿Y ahí qué? no, llegué a Colombia y dije, yo voy a estudiar por fuera y fui directamente donde el que tenía los contactos, de pronto, no influencias, porque el contacto, o sea, como que tenía unas mejores relaciones. Yo fui directamente donde el decano y le dije, vea, profesor, me fue muy bien, estas fueron mis calificaciones, le mandaron saludos y yo necesito Y empezar a, abrazos también. saludos y abrazos, y yo necesito, una maestría en el exterior. Y el profesor decano, Fabián Serrano, también mucho agradecimiento porque él me acompañó mucho en este proceso, me conectó con el profesor Erwin. Entonces, en el 2017, yo hablé con el profesor Erwin. Imagínate, desde el 2017. Terminé viniendo a Estados Unidos en el 2021, pero yo me conecté con él desde el 2017 y pues bueno, compaginamos muy bien, le conté lo que yo quería hacer Quiero y que, él, discúlpame, aunque ya hemos tenido al tranquilo. doctor Suazo, no en este programa, sino él estuvo acompañándonos en nuestro programa por televisión que se llama Y yo que estudio por Telemar, que transmitimos en Buenaventura. Él nos contó mucho su historia, es una historia muy bonita. También está escrita, ahorita les voy a poner la página de Si Puedo, donde pueden encontrar la historia del doctor Suazo, pero cuéntanos brevemente quién es él y de qué, cómo se conectaron, de qué hablaban o qué trabajaban mientras tanto. Porque es muy bueno lo que yo te pues digamos como que aquí tratemos de no dar por sentado que todos entienden cómo funcionan estas conversaciones, porque estamos hablando con estudiantes que están allá sentados en el colegio, en la universidad y les da temor. Yo cómo interactúo con un profesor, o sea, será eso, es una persona muy importante, da miedo, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo fue esa conversación? No, yo creo que obviamente uno sí tiene miedo de acercarse a los profesores y más porque algunos dan miedo, ¿cierto? Es la verdad. Pero yo creo que cuando tú te quitas ese temor y empiezas como a empoderarte, a decir, estoy hablando con una persona normal común y corriente, obviamente que tiene diferentes estudios que yo, ha llegado a diferentes posiciones que yo, pero sigue siendo una persona. Cuando tú entiendes eso, yo le escribí al profesor Erwin, le dije, profesor, yo vengo de parte del profesor Fabián Serrano, él me dijo que de pronto había una oportunidad para hacer investigación con usted y pues yo quisiera saber si existe la posibilidad de poderlo hacer, estoy muy interesado y bueno, eso fue mi Y él es un acercamiento. profesor colombiano, cabía notar también, Él es un profesor colombiano, muy amable, de pronto muy hasta sencillo. profesor buenas, ¿cómo está? Sí. Está viendo, pero Él va a estar escuchando este podcast de seguramente, seguridad y va a saber que estamos hablando de él. seguramente. Y él es un profesor muy querido, muy amable, es una persona con un gran corazón, es una persona que se preocupa mucho por las otras personas. Digamos que, o sea, no, es una persona digamos que después de 2017, 2021 para acá, ha sido una persona muy importante para mi vida porque ha sido una persona que me ha abierto las puertas, me ha dado la oportunidad y yo he sabido, trabajar de tal manera de no hacerle pasar pena y no dejarlo avergonzado, porque él ha puesto su nombre, él ha puesto como su voto de confianza en mí y lo ha Excelente. puesto por otras personas y pues ahí también viene esa parte, bueno, cuando uno le habla a un profesor y cuando uno quiere salir adelante, la idea es tratar de recompensar ese voto de confianza con mucha responsabilidad, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Obviamente algunas veces los resultados no pueden ser tan positivos porque obviamente existen resultados negativos en todos lados, pero el esfuerzo, la dedicación y la responsabilidad siempre deben estar presentes y eso es una carta de presentación.
Entonces, esa fue mi manera de decirle al profesor gracias. Obviamente yo le he dicho muchas gracias, pero también mi trabajo duro, mi trabajo fuerte, mi trabajo profesional ha sido también una manera de agradecerle y agradecerle su voto de confianza. Claro que sí. Ubícanos un poco. Tú te contactaste con él en el 2017. ¿En qué semestre estabas en la universidad? A ver, yo me gradué en el 2019, yo estaba seguramente en séptimo, octavo semestre. Séptimo, octavo, empezaste ese contacto con él. ¿Y de Empecé ahí ese qué contacto. pasó? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Te graduaste? ¿Seguiste hablando con el doctor Suazo? ¿Qué siguió pasando? Bueno, cuando tú estás en Colombia y quieres salir, hay muchos documentos que debes empezar a recoger y muchos requisitos, ¿sí? Por ejemplo, el inglés. Yo necesitaba empezar, a pesar de que yo me desenvolvía bien, hay algunos exámenes muy técnicos que te solicitan a ti algunas universidades para poder, poder involucrar dentro de la universidad, ¿no? Por ejemplo, el TOEFL o el IELTS. Entonces, ese era una de las cosas que tenía que hacer, pero al mismo tiempo tenía que terminar la universidad, que era muy demandante para mí, y al mismo tiempo tenía que cumplir algunos requisitos de algunas notas, de algunos cursos en especiales que tenía que tener. Entonces, como que eran un conjunto de cosas y lo que yo hice fue, bueno, voy a terminar muy bien la universidad, me voy a enfocar en esos cursos, voy a terminar mis investigaciones, voy a terminar mi tesis dentro de la universidad, me voy a graduar y ya cuando me gradúe antesitos de graduarme, voy a empezar muy fuerte a estudiar inglés, prepararme para los exámenes y voy a aplicar. Entonces, ese fue como, como mi razonamiento en ese momento. Claro. Y entonces, cuéntanos qué pasó contigo en ese tiempo. ¿Te graduaste y no te fuiste apenas saliste? ¿Te graduaste, recibiste el cartón y te montaste el avión a la maestría? ¿O qué No, pasó? no, no, Claro, entonces, ¿qué pasó con todo ese proceso y cómo llegaste a esa maestría? no, yo desde el 2017 ya sabía que quería ir allá. Estaba esperando, era finalizar Ok, el grado, que era desde el 2019, y además cumplir los requisitos. Entonces, fue un trabajo muy duro porque obviamente uno dice 3 años para poder llegar acá, es un trabajo de mucha constancia. Incluso a mí me dieron la oportunidad de hacer la maestría. A mí me dieron dos oportunidades dentro de la Universidad Nacional. Una de estar vinculado, obviamente no me dijeron que iba a estar vinculado, pero sí que podía participar para entrar de una vez al doctorado en matemáticas o hacer la maestría, eso es una especialización, una maestría en estadística en la Universidad Nacional de Colombia en Sede Manizales. Incluso en ese momento yo pagué a ver si me iba bien y me aceptaron. Pero en el en la Universidad 2019, en en, Colombia. en Colombia, en la especialización, a mí me aceptaron, pero yo decliné. Yo dije, no, o sea, recordemos hacia dónde vamos a apostar el todo por el todo y mi meta no es estar acá, porque ya una vez termino acá, yo me voy a quedar acá. O sea, es muy complejo volver a recrearse y volver a estudiar y volver a enfocarse. Entonces, era más sencillo para mí en ese entonces decir no y me enfoco, o sí y no voy, ¿cierto? Y pues finalmente yo pagué todo, yo pensé que no iba a pasar, pasé. Entonces yo dije, bueno, tengo dos, una ya es completamente segura, la otra no porque ni siquiera he pasado papeles, pero yo dije, no, pues me voy a arriesgar. Me dije, muchas gracias por darme la oportunidad, por aceptarme, pero pues no voy a continuar y me hice un costado y estudié muy fuerte hasta que hasta que en el 2019 ya tenía todo para poder pasar y pandemia. Pandemia. Bueno, Llegó la una pandemia. pregunta que tengo es, ¿cómo te sostuviste económicamente durante el tiempo que te graduaste y estabas estudiando todos sus exámenes? Porque no es fácil simplemente salir. ¿Tuviste apoyo de tu familia o estabas trabajando? No, imagínate que yo en el 2019 yo me gradué y a finales de ese año yo me casé. Entonces, Felicitaciones. gracias. Entonces, con mi esposa tuvimos una empresa, ella es ingeniera civil, entonces decidimos que en ese momento debíamos enfocarnos en la empresa, tuvimos una empresa de remodelaciones, una empresa de construcción también, y entonces lo que decidimos hacer es, bueno, voy a dejar esto un poquito al lado, voy a recoger plata de este lugar y voy a presentar los exámenes, y mientras tanto, pues vamos creciendo en esa empresa, ¿no? Okay. Íbamos muy bien,
hasta que en el 2020 la pandemia, y pues obviamente todos los negocios tuvieron que cerrar. Fue algo completamente inesperado para todo el mundo y gracias a Dios tuve la oportunidad de que el profesor Germán Rosales de la Universidad de Caldas eh, tomó en cuenta mi hoja de vida para poder ser profesor temporal dentro de la Universidad de Caldas, y allá estuve trabajando un año, en año de pandemia. O sea, eso fue definitivamente gracias a Dios, porque fue un momento muy complejo, tuvimos que cerrar y pues obviamente estábamos en una situación de aprieto económico, y entrar en la Universidad de Caldas fue algo muy bueno para mí, mi hoja de vida, fue un momento muy enriquecedor y también fue muy alivianante a la hora El a tema nivel financiero. económico. Sí, así fue. Entonces te ayudó como, entonces, paralelo a ese trabajo, paralelo a que estabas casado, que estabas trabajando, estabas estudiando para preparar para los exámenes, pasar documentos Sí, para aplicar a la universidad. Entonces, fíjate que es muy interesante porque tú no te sentaste y tenías 20 opciones de maestrías, o todos los países del mundo a mirar a ver dónde te ibas a ir, sino que sabías exactamente qué universidad y qué programa por el contacto que tenías con el doctor Suazo. ¿Qué te llamaba la atención de este programa y qué requisitos te pedían en todo caso? Ya, o sea, de los exámenes de inglés, que era el TOEFL, me imagino que te pedían GRE también un examen, o solamente el TOEFL. solamente el TOEFL. Fui muy bendecido de que solamente el TOEFL, justamente porque fue pandemia. Cuando yo apliqué, era pandemia y entonces quitaron el requisito del Mm. GRE y no lo tuve que presentar. Entonces Pero fue dinero, es usual y es es importante usual. mencionarlo que el GRE es un examen que es de capacidades, es como un ICFES, pero mucho, mucho, mucho más avanzado y en inglés. Sí, Y es duro, yo lo tuve que tomar varias veces porque no te crean, o sea, realmente yo estudié y no fue fácil llegar a un nivel mínimo yo que te me quedé en creo. la universidad para Y hay estudiar. algunos lugares que solicitan el GRE específico. Entonces, hay GRE en matemáticas. Entonces, en algunas universidades te piden Wow. no el GRE general, sino el GRE en matemáticas. Entonces, tú tienes que tomar el GRE en matemáticas. Pero la pandemia me ayudó en ese momento y no tuve que presentar el GRE. Y ahora, con respecto a la pregunta que me dices de cómo logré elegir ese lugar y por qué lo elegí, bueno, porque finalmente yo, como lo mencioné, yo creo que es muy importante enfocarse. Entonces, en el 2017 dije, ¿cuáles opciones tengo? Tenía varias opciones, entre una de esas estaba México, que era uno de los profesores que en Bulgaria que me ofreció irme para allá. Eh, tenía, tenía Estados Unidos, México y allá donde también fui, en Bulgaria, que también me ofrecieron la oportunidad. Ah, qué Y bueno. pues, y pues yo dije, bueno, ¿cuál de esos tres? Y pues yo dije, no, enfoquémonos, escogí uno y ya con ese me quedé. Es como que ya con ese me casé y hasta el final. Entonces, como que me enfoqué en ese, obviamente llegaron oportunidades, llegaron como por ejemplo esta especialización en la Universidad Nacional o como el doctorado, pero finalmente como que el enfoque me permitió como que llegar al final, arriesgar también, porque hace parte del juego como, bueno, voy a arriesgar, puede salir bien, puede salir mal, ¿no? Pero me voy a esforzar y pues bueno, arriesgué y finalmente se obtuvo el resultado que esperaba. Muy bien, entonces, eso me parece muy valioso. Yo quisiera como resaltar aquí en esta conversación, pues que cuando una persona como tú es buena, o sea, se ve la dedicación y me encanta lo que tú mencionaste, la palabra persistencia, no perfección, sino persistencia, no excelencia en todos los momentos, sino que cuando hubo algunos momentos duros te levantaste. Y también me llama mucho la atención que tú te fuiste a golpear las puertas con el que tocara. No te dio pena, no llegaste con la timidez, no te ves que eres una persona la más extrovertida del año. Yo tampoco lo era antes, ahora me vuelvo un poquito más extrovertida y ahora salgo en televisión, pero antes no lo era y sin embargo uno cuando va a golpear y uno no persiste y busca, y eso es un tema constante en personas que hemos tenido aquí invitadas de nuestro programa con doctorados y maestrías en varios países del mundo, en donde nos han contado, es que yo fui a golpear la puerta y me la cerraron. Y me Sí, cerraron una y dos y tres veces, pero yo no dejé de persistir. Eso es un sí. mensaje constante en todos los colombianos y colombianas que hemos entrevistado. Entonces, llegaste aquí, bueno, ya salió todo, te aceptaron para allá y te tenías que ir. ¿Te tocó pagar algo para esa universidad? ¿Eso era muy costoso? ¿O te tocó conseguir una beca? Porque pues me imagino que muy chévere que te dieron la admisión, pero ¿cómo te mantenías? Bueno, algo que yo descubrí dentro del proceso de estar revisando universidades es que
es mucho más fácil encontrar una universidad te acepte sin beca. Entonces, ¿por qué? Porque las becas son muy competidas, Claro. pero hay otro tipo de modalidad de financiamiento de los estudiantes, tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo un trabajo dentro de la universidad siendo un tutor o como por ejemplo una media beca, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a UTRGV, a la Universidad de Texas Río Grande Valley, con una media beca y con trabajo. Así fue como llegué. Y obviamente, pues, durante el tiempo que estuve me tocó ahorrar, me tocó mirar cómo rebuscaba el dinero, me tocó, obviamente tuve la colaboración de familiares y así, pero pues obviamente también era como una responsabilidad mía, ¿no? Y una responsabilidad ya de la casa, entonces Y no te fuiste solo, te fuiste casado. me fui casado, sí, me fui con mi esposa, nos vinimos los dos, y también, digamos, como que eso también obviamente es como que, bueno, no es uno, sino el doble, es el doble de dinero que tú necesitas y pues bueno, no, tuvimos tanto tiempo, tuvimos 3 años porque ya desde el 2017 yo ya sabía lo que necesitaba, y tuve 3 años para prepararlo, ¿sí? Entonces, así fue como llegué, así fue como Ok. llegué. Bueno, entonces cuéntanos cómo fue bueno, tú tenías en la mente un sueño, yo llego allá, tengo demasiada emoción ir, conozco al doctor Suazo, todo. ¿Hubo algún choque cultural? ¿Te enfrentaste a retos al llegar a la universidad y instalarte para empezar tus estudios, esos primeros meses? ¿Cómo fueron en tu vida? Bueno, no. Yo conocí al profesor Suazo en Colombia. Él viajó a Colombia antes, en el 2018 y 2019, ya lo conocí. Entonces, pues ya cuando ya llegué a Texas, pues yo ya lo había conocido. Pero sí, yo creo que el reto más grande fue el idioma, porque yo era tutor. Entonces se suponía que yo tenía que tener un muy buen dialecto, una muy buena fluidez y pues bueno, yo lo que hice fue venirme un mes antes y empezar a practicar. Empecé a practicar con todo el mundo. Me quedé en la casa, contamos con la suerte de que tenemos algunos amigos acá. Yo les dije, bueno, háganme un espacio en la casa y yo me empecé a hablar con ellos, empecé a hablar con la gente, salía, me desenvolvía, trataba de desamar, pues sí, como de empezar a Soltar tener mucha pues la más fluidez, lengua. Ujú. a soltar la lengua, sí, a soltar la lengua y ya, eso fue un reto muy grande, el primer mes fue difícil para mí, obviamente porque es tu responsabilidad como tutor hacer que tu estudiante entienda y a pesar de que yo tenía muy buenas bases de matemáticas gracias a los profesores de la Universidad Nacional de Colombia, eh, la barrera del idioma pues hace puede hacer que no te comuniques de la mejor manera y que la otra persona no entienda. Entonces, eso fue una de las barreras mucho más grandes que tuve, que se solucionó como los primeros 2 meses. Culturalmente, pues me alojé en Texas, entonces era como, son personas muy cálidas, son personas muy queridas. La universidad es supremamente amable contigo, los profesores son supremamente amables contigo, o sea, yo creo que eso es algo aquí que valoro mucho y que siempre le he dicho al profesor Suazo y a todas las personas con las cuales tengo la oportunidad de hablar, que la cultura dentro de los campus universitarios o por lo menos dentro de mi campus universitario, es supremamente cálida, es supremamente bonita, las personas se preocupan por ti porque eres un estudiante internacional, porque de pronto no tienes a alguien más, no tienes tu familia, entonces están pendientes de ti, los profesores, el profesor Suazo todo el tiempo pendiente de mí, bueno, pues obviamente mi familia y pues bueno, si uno va extrañando su casa, obviamente no es fácil venir acá, el tipo de comida, todo te sabe diferente, pero hace parte de los sacrificios que tú tienes que hacer. Toda recompensa que tú intentes buscar sin un sacrificio, pues no va a tener una recompensa. De Y acuerdo. eso es un sacrificio que tú debes hacer. La comida, la cultura, la gente, saber que tú no le puedes hablar a toda la gente de la misma manera, saber que hay culturas diferentes dentro de la universidad, que no tan solamente es la de Estados Unidos, sino que hay personas, por ejemplo, de la India, de Bangladesh, hay personas de Europa, hay personas de China, hay personas de Japón, es un ambiente multicultural, real, multicultural, dentro del salón habían como 7, 8 países y saber que incluso dentro de la universidad te dan unas clases de cultura como para que tú aprendas a entender las otras culturas y
primero, no te tomes las cosas personales y segundo, entiendas que la manera en que tú hablas con otras personas puede ser ofensivo para esas personas. Porque no es nosotros los colombianos somos muy amables, somos muy queridos, somos muy abiertos, de pronto tendemos a ser muy recocheros, pero otras Y muy, personas además somos muy físicos. muy físicos, Venga el mucho de contacto, abrazo, le voy echando el mucho. abrazo, venga, si yo te conozco en persona, beso aquí, ¿Ves? abrazo. Exactamente. Yo recuerdo los primeros 2 años, yo no saludé a ninguna de mis amigas dentro de la universidad en un beso. O sea, y cuando yo volví a Colombia a visitar a mi familia, como que dar el beso, como que, uy, ¿qué es esto? Porque ya tú no te acostumbras, tú te dejas de acostumbrar de eso y obviamente también es algo que tú debes aprender, ¿no? Como, no puedo saludarla de eso, no puedo acercarme. Cada persona tiene su espacio personal, ¿no? Entonces, en Colombia todos somos encima uno, encima, ¿cierto? Encima de otro. Especialmente si estamos en el Transmilenio, Claro, gracias. por ejemplo. Sí, Y eso es una... no, acá cada persona tiene su espacio, hay que respetarlo. Bueno, puede llegar a ser complicado, pero hace parte del juego, hace parte de que tú vivas en otro país y pues como vives en otro país es aprender a entender, a escuchar y pues a respetar a otras personas. Sobre a otras personas. Harry, cuéntanos un poquito, por favor, sobre tu programa. Descríbeselo a una persona que no tiene idea como yo, que es un programa, una maestría en estadística aplicada y ciencia de datos, porque venías de ser matemático, sí, se suena como parecido el tema de la estadística aplicada. ¿Eso de qué se trata, esa maestría, con qué se come y qué materias ves, eso cómo hace uno para graduarse, mejor dicho? Adelante, cuéntanos pues sobre este tema. Bueno, eso también le quiero agradecer al profesor Suazo porque él me motivó a, a dejar la matemática y a empezar a estar en un lugar mucho más aplicado, ¿cierto? Entonces, cuando tú llegas a la maestría de estadística y ciencia de datos, lo que haces es poder aplicar todas las matemáticas en objetivos muy específicos. Por ejemplo, en estadística, ¿no? Entonces, aplicas la matemática en la organización de los datos, en, en cómo puedes medir los datos, en qué resultados te están dando, qué tipos de mediciones tienes, cómo puedes interpretarlos, qué tipo de interpretaciones te dan regularmente los datos, pues porque cuando trabajas en estadística necesitas como una fuente de información y regularmente son los datos. Entonces, de eso se encarga básicamente la estadística. Y la ciencia de datos son las herramientas que tú utilizas para hacer esos análisis. Entonces, no, que tú utilizas ciertos lenguajes de programación, que tú utilizas ciertas herramientas, ciertas estructuras, ciertos códigos, o ciertas estrategias computacionalmente hablando para poder obtener los resultados de las mediciones que tú estás realizando a los datos. Entonces, cuando yo llegué ahí, obviamente fue complejo para mí porque yo había programado, pero no había programado al nivel que se requería dentro de la maestría y pues obviamente eso también fue otro reto. O sea, yo salí de matemáticas a lo no aplicado, llegué a la maestría a lo aplicado y todo es complejo, todo es completamente diferente. Los exámenes son diferentes, la manera en que tú haces trabajos son diferentes, las investigaciones son completamente diferentes. Aprender a programar también, obviamente tú teniendo bases, pero tú tienes que volverte mucho más experto a la hora de programar, volverte mucho más experto a la hora de desenvolverte en proyectos de investigación aplicados, que son muy diferentes. Y pues sí, eso también fue un reto dentro de la maestría, pero de eso se trata. Y la finalidad pues es poder utilizar tus conocimientos matemáticos orientados al análisis de datos y al modelamiento de los datos a través de bases estadísticas utilizando medios computacionales como pues, los computadores o utilizando también líneas de código en algún tipo de lenguaje de programación. Wow, qué interesante. O sea, todo esto es un cambio, ¿no? Digamos que la universidad te preparó mentalmente para aprender, llamémoslo así, porque realmente llegaste a un campo casi que bien diferente a lo que venías haciendo. No es como que, sí, era la continuación obvia de lo que yo venía haciendo en matemáticas, claro que no. ¿Qué materia? O sea, ¿todo el tiempo ves materias o tienes un tiempo que haces solo investigación? ¿Cuánto dura este programa? El programa puede durar lo mínimo que dura si tú eres una
persona supremamente aplicada y lo que buscas es terminar rápido la carrera, es 1 año y medio. Tú la puedes hacer en 1 año y medio si quieres. Lo que dura regularmente son 2 años a 2 años y medio, ¿sí? Listo. Digamos que es por ese lado. Y Me perdí. ¿Qué más me preguntas? Las y materias. materias, si te toca hacer un trabajo de grado, una investigación. Sí, tú puedes hacer trabajo de grado o simplemente puedes hacer como otras 2 materias o como que puedes hacer un internship, como Una eh, práctica una empresarial. práctica empresarial. Y ya, o sea, en la universidad te da varias maneras para que tú te puedas graduar. O sea, como que no es una sola salida. ¿Cuál Y escogiste? depende de ti. Yo escogí trabajo de grado. Entonces estuve trabajando también con el profesor Erwin Suazo. Estuve trabajando con él, con otro profesor que se llama Tamer Oravi. Y sí, estuvimos trabajando en un tema de investigación que era como un relacionamiento entre estadística y matemáticas, porque el profesor Tamer Oravi es de la Facultad de Estadística y Ciencia de Datos y el profesor Erwin es de la Facultad de Matemáticas. Ok, bueno, entonces bueno, entonces quiero que nos describas un poquito, si nos puedes colaborar en eso, es cuántas materias suma uno al semestre y cómo es la característica de ese trabajo de grado. ¿Es un documento publicable o es un documento que puede ir a una conferencia? ¿Cómo es la tesis que requiere una maestría como la tuya? Bueno, es muy flexible. A ti te dan el trabajo de grado, puede ser publicable o no puede ser publicable. Y puede ser que tú lo expongas o puede ser que tú no lo expongas. Finalmente, cuando tú lo presentas, va a haber un jurado. El jurado dentro de la universidad, profesores dentro de la universidad, te van a dar a ti unas notas, te van a dar a ti un feedback, una retroalimentación acerca del trabajo que estás haciendo y ellos van a decidir si con eso es suficiente o tienes que volverlo a presentar. Así es como funciona. Lo que yo hice fue que yo trabajé con el profesor Erwin y el profesor Tamer en investigación y ya habíamos publicado un artículo. Entonces yo ya tenía como la justificación de que mi investigación estaba funcionando porque había otro comité dentro de la revista científica que ya había validado esa investigación y pues los profesores tenían que validarla, pero pues, o sea, ya estaba validada, ¿no? Lo único era que tenía que presentarla de la mejor manera, pero pues ya estaba validada. Y si el documento es publicable, pues ya estás muy... Sí, y con respecto a las materias, pues la verdad es que tú te das cuenta que tú puedes sumar más materias que el programa. Obviamente el programa a ti te sostiene económicamente hasta cierto punto, y ya si tú quieres tomar más materias, eso depende de ti. Tú lo tienes que pagar individualmente, pero tú puedes seguir tomando materias si eso es lo que tú quieres. Ok, Y ¿y el mínimo cuántos son? regularmente son como 9 créditos por semestre. Esa es la carga mínima, que terminan siendo Que tres serían materias. 3 materias por semestre como Tres mínimo. materias por semestre, 3 materias pues sólidas, fuertes. Ok, como mínimo, así es. listo. Porque en el caso mío, por ejemplo, que yo también he estudiado 2 maestrías aquí en Estados Unidos, tú puedes mínimo 3 materias al semestre igual, pero tú te puedes ir hasta 5 materias al semestre si quieres. Es la locura, uno no lo quiere hacer, es demasiado trabajo realmente. Muchísimo. Pero yo pienso que me atrevería a decir también, no sé, creo que escuchando a Harry, que realmente venimos muy bien preparados de Colombia. La barrera más Muy grande bien. siempre tiende a ser el idioma, porque luego que uno cruza esa barrera, todo se vuelve no facilísimo, no puede súper sencillo, pero ya tú estás al nivel. Yo No, pienso que uno cruza eso y la puedes lograr. ¿Tú qué piensas? estoy completamente de acuerdo. O sea, el nivel de, de academia que hay en Colombia es muy bueno. Buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Yo vi algunos cursos aquí y los cursos prácticamente no los tuve que estudiar porque el nivel que los profesores me impartieron en la universidad fue tan grande que yo ya había pasado por eso y mucho más. O sea, yo ya había hecho eso y mucho más. Entonces, incluso en ese tiempo, pues tuve la oportunidad de enfocarme en otros cursos que no habían visto. Por ejemplo, vi un análisis 1, que es una materia que tuve de matemáticas en Colombia, y también la vi aquí, y cuando Okay. yo la vi fue una materia que no estudié, y aproveché el tiempo para estudiar otra materia, que es matemática estadística, que sí era supremamente complicada para mí,
porque nunca la había estudiado, no sabía mucho acerca de estadística y mucho menos acerca de estadística aplicada. Y pues esa ventaja que yo tenía de no estudiar, porque ya lo había estudiado en Colombia y me lo sabía, pues pude aprovechar ese tiempo para poderlo estudiar en otra materia. Pero yo creo que sí, yo creo que como conclusión debemos aprovechar mucho y debemos ser muy conscientes y muy agradecidos de que en Colombia contamos con un nivel académico muy bueno, que muchas veces no nos damos cuenta porque no tenemos la experiencia de salir, pero que cuando nosotros salimos y nos damos cuenta del nivel académico que hay por fuera, nos damos cuenta que el nuestro es supremamente bueno, si no es que igual o superior. No, estoy de acuerdo y lo noto aquí también porque parte de la inspiración que nos trae hacer Sí Puedo y todo lo que traemos con Devolver Conciencia de podemos alcanzar sueños gracias a la educación es porque aquí se sorprenden, a veces hay becas en las que no hay estudiantes que se presenten. Así Y es. todo el talento que hay en Colombia, yo digo, pero ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Hay oportunidades en todo el mundo, pero no se presentan por el idioma. El idioma es Así es. una barrera increíble, pero Harry, tú y yo también aprendí inglés de grande, me tocó autoestudio cuando trabajé, pagarme el curso aquí, el curso allá, practicar con las uñas, llegué acá, pensé que sabía inglés, me entré a la clase, me di cuenta ¿Te que no diste sabía cuenta que tanto como no? yo pensaba. Gracias, sí, claro, no entendía la mitad de lo que me estaban diciendo, pero hoy en día yo les tengo en Sí Puedo, en la página Sí Puedo que les voy a poner ahora, tenemos herramientas de inglés, donde aprender, de escuchar podcast, donde probarse tomando clases online gratuitas. Uno puede, si uno le mete la ficha, uno realmente logra mejorar el idioma también por su cuenta y no quiere decir que no se paguen los cursos, sino que Así es. uno también tiene que trabajarlo y meterle como el entusiasmo como lo ha hecho Harry. Harry, para ir cerrando, porque sé que no quiero usar de tu tiempo, es una persona que con 2 trabajos tiene mucho que hacer, me gustaría pedirte que hablemos de los siguientes temas. El primero es, ¿para qué sirve graduarse de una maestría como la tuya? ¿Qué opciones de vida, de carrera te ofrece? ¿Y cuál escogiste tú y por qué? Bueno, te ofrece muchas opciones, muchas opciones. El problema no es eh, que te vas a quedar sin opciones, yo veo que el problema más es de las muchas opciones que tienes, cuál escoger. Porque tienes muchas, puedes estar en la parte de negocios, puedes estar haciendo estimaciones de estadísticas en negocios, que se llama Business Analytics, o puedes estar haciendo, puedes ser profesor, puedes ser un profesor de universidad, puedes ser un profesor de colegio. Aquí Estados Unidos te ofrece a ti la oportunidad, muchos colegios te ofrecen la oportunidad de que trabajes para ellos, también muchos college te ofrecen la oportunidad de que trabajes para ellos. College son como, sí, como universidades, Son un poco más universidades que se enfocan más en universidades, pregrado que en posgrado. así es, son universidades más que todo enfocadas en pregrados, también te dan la oportunidad, o incluso la universidad, la universidad también te dan la oportunidad. Eh, Tienes la oportunidad de trabajar en estadística o trabajar en programación, si eres bueno programando. Y en programación pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? En programación puedes hacer programación orientada a objetos o puedes hacer desarrollo de software enfocado en estadística. Es decir, como que las opciones son muy, muy amplias. Y no me has eh, mencionado una muy especial, que es el doctorado. y el doctorado también, sí. Tienes la oportunidad del doctorado e incluso a ti te lo ofrecen. O sea, el doctorado aquí es como que, Si eres bueno, ¿no? Si te portas. sí, pasa la maestría y toma tu doctorado. Si quieres doctorado, incluso dentro de la misma universidad, te ofrecen a ti el doctorado o también en otras universidades. Yo porque tuve la oportunidad, pero yo sí me decidí como por empezar a trabajar, sé cómo tener la experiencia de trabajo. Pero es muy fácil, es muy sencillo que tú puedas tener la oportunidad de tener un doctorado y más, de pronto, es mucho más fácil para las personas que están acá y estudian la maestría ser aceptados en un doctorado. Es más sencillo. O incluso por fuera también, cuando tú aplicas a doctorados de acá, también es sencillo. Lo importante es saber cómo hacerlo, es tener una estrategia clara, ver el programa, acercarse, preguntar, ser insistente, ver por qué lado te puedes meter y se puede hacer, o sea, todo se puede hacer. Y yo, ¿por qué escogí lo que estoy haciendo? Yo lo escogí porque así se me presentaron las oportunidades. Se me presentó la oportunidad de trabajar O como, sea, ¿eso te buscaron a ti o tú eras allá haciendo clic no, en LinkedIn buscando trabajo? yo era buscando trabajo
y esa oportunidad llegó un día, pero llegó, igualmente digo, la suerte no viene por sí sola, creo que es el resultado de trabajo duro. Llegó seguramente porque de tanto que estaba buscando, por ahí llegó, ¿cierto? Pero me llegó, o sea, no fue algo que yo hubiera aplicado, sino que simplemente supe y apliqué, ¿cierto? Como que no hubiera llegado ahí, apliqué y a la otra, en el otro que estoy trabajando, también llegó porque yo empecé a ver de estas posiciones de entrenador de inteligencia artificial y empecé a ver cuáles eran los requisitos que pedían y en algunos ni siquiera piden que tú tengas una maestría, tan solamente te piden un posgrado. Y en algunos te piden a ti ni siquiera que sepas matemáticas, más que todo que tengas muy buen nivel de conversación y que tengas mucha lógica a la hora de hablar. Y hubo uno que era entrenador de inteligencia artificial en matemáticas y en ese apliqué y finalmente pues como que pasé, pero apliqué como a tres y pasé a uno, ¿cierto? Y ya de ahí empecé a hacer proyectos y pues bueno, ya voy con ellos. ¿Y qué tan fácil fue quedarse a trabajar en los Estados Unidos para ti? O sea, obviamente no es colombiano, tienes otra nacionalidad, te ofrecieron como una visa de trabajo, etcétera, gracias a esa aplicación, porque algo que es muy común aquí en los Estados Unidos, en Europa ahora, me puedo quedar aquí hablando horas con ustedes del tema, pero hay una alta necesidad de personas con alto nivel de tecnicidad, de conocimiento en programación, de conocimiento técnico en electrónica, en muchos temas de STEM que se llama todo el tema relacionado con ciencia, y es fácil, digamos, hay un llamado a ese talento, ¿no? ¿Cómo, fue fácil para ti conseguir como ese apoyo de la visa, etcétera? Yo creo, de nuevo, o sea, no me levanté a las 11 de la mañana y conseguí trabajo. O sea, fue organizar mi perfil y un año antes, 6 meses antes de salir, empezar a buscar. Y además, cuando tú estás en la academia, tú no estás preparado para trabajar por fuera, es la verdad. Tú tienes, o sea, porque es algo completamente distinto. Eh, pero sí, o sea, para mí tampoco fue como pan caliente, o sea, fue como de trabajo, fue de sentarme a mirar cómo organizo mi hoja de vida, cómo debo presentarme, ver videos acerca de cómo debe ser la entrevista, pero oportunidades hay, o sea, oportunidades hay por todo lado. Lo que pasa es que tenemos que buscarlas, tenemos que perseguirlas porque las oportunidades no van a llegar a nuestros pies. Sí, Eh, no es la buena, si estamos buscando a Harry para este empleo Sí, acá, no, estamos no, buscando. no va a pasar, no va a pasar. Bueno, de pronto, ¿no? De pronto pasa, Ahora pero sí que sí. estás volviéndote famoso. Pero no, buenísimo. Te agradezco mucho que nos has contado esto. ¿Has pensado en el doctorado en un futuro? Yo tuve la oportunidad de hacer el doctorado en la Universidad de Texas y en la universidad, bueno, sí, como en dos universidades, pero desistí porque yo dije, bueno, quiero como sentir y conocer cómo es el ambiente laboral fuera del académico, ¿no? Como no estar como ligado a la universidad, de pronto trabajar en una empresa y demás. A mí me gustaría estudiar un doctorado, sí, me gustaría mucho, O sea, la no verdad. no es pues ahí guardado, no es, está No, eliminado. a mí me gustaría estudiar un doctorado que yo quiera, un tema de investigación que yo quiera, no por que me toca, no por la necesidad de que tengo que encontrar algo por hacer, pero sí me gustaría estudiar un doctorado, la verdad. En este momento no he pensado, de pronto en un par de años o de pronto el otro año, no sé, o en 5 años, pero sí estoy muy interesado en poderlo hacer. Bueno, yo primero que todo quiero felicitarte por todo lo que has logrado. Ha sido maravilloso escuchar tu historia porque me parece que has roto muchos paradigmas y al escucharte algo muy especial que quiero resaltar, Harry, que quiero dejarte lo saber a ti y a todos los que nos ven, es que tú hablas con una convicción. A ti no te tiembla nada al decir, hay muchas oportunidades, yo solo tengo que ir a buscarla. Yo tengo opciones de doctorado, lo voy a hacer cuando yo quiera. Tú no dudas. Ahora, ¿eso es fácil? No, pero lo haces ver fácil. Y te lo agradezco, porque esa es la motivación que tenemos acá. Es que nosotros llamamos sí puedo por algo, y es que en Colombia nos tenemos que cambiar ese chip. Es que tenemos que ser capaces de ganar la Copa América, pero también tenemos que ser capaces de irnos a enfrentar a un doctorado, una maestría, un trabajo, aprender otros idiomas. Somos capaces de muchísimas cosas, pero a veces no nos la creemos. Nos llenamos de miedos, de paradigmas, de temores.
Y escucharte a ti es tan refrescante porque realmente siento que no llegaste al final, este no es el lugar, listo, ya Harry llegó al mundo, la logró, felicitaciones. No, siento que cada vez que logras algo es como el primer lugar, o sea, llegaste como a empezar algo nuevo y lo aceptas como para aprender y crecer y te agradezco mucho ese aporte porque realmente me inspiras a los demás, a quienes nos van a ver más adelante porque este video va a quedar corriendo por muchas redes para inspirar y para no solamente estudiar cualquier tipo de maestría o esta en específico, sino empezar cualquier proyecto. Entonces, te felicito por eso. Harry, para terminar con nuestra entrevista, me gustaría hacerte las últimas dos preguntas. Una es, ¿qué le recomendarías a una persona que está ya en Colombia, como tú cuando estabas estudiando matemáticas? ¿Y qué le recomendarías para empezar con todo este proceso que has logrado para lograr hacer tu maestría, estar trabajando en Estados Unidos, en un tema de inteligencia artificial, etcétera? Cuéntame un poquito qué te hubiera gustado escuchar en ese momento que estabas allá. Bueno, primero te quiero agradecer por las palabras, te agradezco. No ha sido un proceso, como tú dijiste, de la noche a la mañana, ha sido una construcción del día a día y también es una construcción social, es una construcción que viene gracias a las personas con las cuales te rodeas, las personas que te ayudan, las personas que están al pendiente tuyo. Incluye tu familia, tu esposa. Incluyendo mi familia, claro que sí, incluyendo mi familia, mi esposo, incluyendo también mis papás o incluyendo mis profesores. Es una construcción que uno realiza y sí, no es algo que nace de la noche a la mañana, pero uno va perdiendo el miedo uno va perdiendo el miedo de hablar con miedo, ¿cierto? Y va hablando con mucha más seguridad. Me encanta esa frase. Entonces te agradezco por esas palabras. Y con respecto a lo que dices, ¿qué me hubiera gustado que me dijeran? Que no tenga miedo a que me digan que no, porque no hay nada de malo en que alguien me diga que no, no hay nada de malo en que yo reciba un no, no hay nada, no va a pasar nada más de un no. Entonces yo creo que en ese momento lo que a mí me llevó a dar el paso es eso, o sea, como que nada me va a pasar, pero lo que sí va a pasar, si no lo intento, va a ser mucho, porque me voy a quedar con las ganas y los deseos de saber qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Y eso es mucho peor porque finalmente lo único que no recuperamos es el tiempo. Podemos recuperar todo, la salud, obviamente la salud, la vida y demás, pero algo que todos los días estamos perdiendo, todos nosotros los que estamos con vida, es el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos tiempo, tenemos que aprovecharlo. Y lo que no hacemos hoy, es muy difícil que lo hagamos mañana y seguramente no vamos a tener los mismos resultados. Entonces yo creo que lo que nosotros debemos tener es primero muchos sueños, soñar en grande, así como dicen, apuntar a la luna y de pronto llegar a las nubes, ¿cierto? Soñar muy alto y segundo, no tener miedo a que nos digan que no, no tener miedo a que nos rechacen o que nos miren feo, porque eso puede pasar, a mí me pasó muchas veces. No tener miedo a que las personas no confíen en nuestro proceso o que de pronto nos miren por debajo, porque finalmente va a ser muy gratificante cuando uno esté más adelante y diga, uy, lo logré. No lo logré por ellos, porque nosotros tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos, porque es más gratificante hacerlo por nosotros mismos que por la sed de querer ver a otros, vernos a nosotros triunfar. Pero va a ser un resultado que al final del día va a ser muy gratificante decir, lo logré. Y bueno, y lo voy a seguir logrando, porque como tienes esa sed y esos sueños, no es el único lugar a donde llegas, tienes más sueños más adelante. Entonces yo creo que es eso, yo aliento a todas las personas a que sueñen en grande, a que no tengan miedo, a que les digan que no y ante todo que tomen acción, porque muchas veces nosotros al postergar y postergar y postergar perdemos mucho tiempo, perdemos oportunidades y las oportunidades no llegan. Las oportunidades tenemos que irlas a conseguir y si no las conseguimos hoy, las oportunidades de hoy puede que no vuelvan mañana. Entonces, ese es como mi mensaje como para las personas. Qué espectacular sus palabras. Me encantaba pues como escucharte muy, muy enfocado a la acción, ¿no? Que solo me quedo así soñando, feliz, algún día yo como yo, ¿no? Que quiero ser presidenta de la República un día y pues me quedo aquí, pues no va a poder hacerlo, tengo que ponerme, bueno, aquí como es que se empieza a ser presidente de la República, ¿no? Entonces claro. hay que movilizarse hacia la acción, es un tema muy importante.
La última pregunta que te quiero hacer es una pregunta que es muy en tu campo porque me llamó mucho la atención nuevamente, hablamos al principio de la historia, que eras entrenador de inteligencia artificial y yo, ¿what? ¿Cómo así? Pero usualmente la inteligencia artificial es la que básicamente nos va a invadir. ¿Nos puedes contar un poquito sobre tu trabajo para como contar? Porque es un campo bien novedoso y además que no existía. Si yo hablamos hace 5 años en esta entrevista, no eso de existía. entrenador de inteligencia artificial no era un empleo. ¿Cómo es qué haces ahí? ¿De qué se trata? ¿Y para dónde crees que va el futuro de lo que estás haciendo? Bueno, sí, es un trabajo muy nuevo. Es un trabajo de hace aproximadamente, que empezó a expandirse hace aproximadamente como 8 meses, un año, y que incluso en este momento se está expandiendo. Ya las personas no están hablando, por ejemplo, de analista de datos, sino que ya están hablando de analista de datos con inteligencia artificial. O sea, como que ya se está reemplazando la profesión, ¿cierto? Como el label, como se llama, como se dice, La la profesión. nomenclatura, o sí, como se denomina. Sí, exactamente. Entonces ya se está reemplazando y ya las personas están pensando en, bueno, como que tienes que tener algunos características, algunos skills como de inteligencia artificial, habilidades de inteligencia artificial, lo necesitas. Entonces, ¿de qué se trata? Finalmente, cuando tú tienes un modelo son como unas estructuras de pensamiento computacional. Tú necesitas darles forma y tú les das forma entrenándolas y las entrenas a través de es muy interesante porque cuando uno estudia esto se da cuenta que es la misma manera como nosotros aprendemos y es a través de el error. Por ejemplo, tú sabes que tú no le puedes responder a tu mamá, ¿por qué? Porque tu mamá te regañaba y se hacía sentir dolor, ¿cierto? Entonces el dolor generaba una sensación, un tipo de sensación en el organismo que te tenía alerta y te decía error, ¿sí? De la misma manera. Error regañar a la mamá, muy bien. Error, como algo va a pasar, como si tú regañas a tu mamá, vas a sentir dolor. Entonces, a través del dolor, las personas sienten que las cosas pueden hacerlas o no pueden hacerlas, ¿no? A través de los sentimientos, las personas sienten que pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Las máquinas pueden saber que algo es correcto o incorrecto a través del error. Entonces, ¿está erróneo o no está erróneo? Entonces, cuando tú vas desarrollándote como ser humano, desde pequeño hasta ser adulto, cuando llegas a tu edad adulta, tú ya sabes qué está mal y qué está bien, o qué puedes hacer y qué no puedes hacer por todos esos años de experiencia que tú llevas en tu vida, que te dijeron qué podías hacer y qué no podías hacer. Igualmente pasa con la inteligencia artificial. Cuando es pequeña, tú le vas mostrando a ella qué está bien y qué está mal a través del error y a través de, el error, porque tú puedes, digamos, el error y lo contrario, pues está bien, ya. Entonces, a través del error, y ella va aprendiendo de tal manera que cuando estén en edad adulta, ya con toda la experiencia que lleva anteriormente, ya en edad adulta ya puede decir que está bien o que es error y que no. Okay. Entonces, lo que tú haces es darle mucha información correcta, estructurando esos modelos de inteligencia artificial, dándole problemas erróneos, problemas no erróneos, dándole mucha información, quitándole información, haciendo nuevas estructuras, creando nuevos temas de conversación. Bueno, tú vas formando esa inteligencia artificial para que con todo ese conjunto de ideas y todo ese conjunto de información y todo ese conjunto de errores y de no errores, pueda al final de cuentas ser un chat GPT que nos pueda decir qué ves las matemáticas y pueda saber qué es las matemáticas, ¿no? Porque va construyendo sus ideas a base de errores y a base de no errores. Así es. Eso es lo que yo hago. Interesantísimo. No, pues muchas gracias porque realmente, pues aparentemente esto ya es una realidad que nos toca a todos. Te sorprendería, es que yo nunca he utilizado de manera proactiva que yo haya ido a abrir ChatGPT hasta el sol de hoy, nada. No lo he utilizado, no me interesa. Soy muy como pro utilizar mi propio cerebro. Yo vivo en un campo, yo enseño, soy profesora de economía y negocios, entonces siento que yo necesito estar utilizando mi cabeza, entonces no lo utilizo.
pero sí puedo evidenciarse, o sea, ver cómo se ha permeado todos los campos de acción, No, todos los campos todos, académicos. todos los campos, Y todos yo, los pues campos. obviamente voy a ser la más arcaica por allá, antigua, todavía usando mi cerebro para resolver problemas, seguramente en un momento dado, pero creo que es algo que es muy interesante ver colombianos y colombianas envueltos en esto, porque es que realmente pensamos, no, yo pues sí lo utilizo, pero yo que voy a tener nada que ver con eso. Y miren, ese es el caso de Harry, que está allí gracias a sus estudios, que creyó en sí mismo, y esperamos volverte a tener a ti, Harry, aquí para que nos cuentes más historias de lo que vas a hacer en Por unos supuesto. años, para que nos compartas aprendizaje. Si llegas al doctorado, esta es la casa, estás con las puertas abiertas para que vengas y nos cuentes más. Quiero darte las gracias por tu tiempo, te felicito por todo lo que has logrado, un saludo especial a toda tu familia, a los profesores y profesoras, todo el mundo que te ha apoyado, porque les damos las gracias, porque a veces es esa persona que dice una frase, ese profesor que te inspiró en la universidad, el doctor Suazo que te dijo, oye, sí, hagámosle, eres capaz de esto, que a veces es una inspiración, a veces es solo esa semillita que te ponen en la cabeza y sientes, bueno, sí, de pronto yo sí lo logro, y te impulsa, ¿no? A seguir Así adelante. es. Entonces, darle las gracias a todos ellos y ellas. ¿Te quieres despedir de la audiencia, Harry? Sí, a todos muchas gracias por el tiempo en esta hora y 20 minutos. Muchas gracias a todos Me ustedes secuestra Harry. por su tiempo. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharme, de escucharnos. Y pues nada, ¿no? Ahí ustedes tienen a Carolina también, que Carolina está haciendo un trabajo muy, muy consciente, un trabajo muy necesario para todos nosotros, incluyéndome a mí. Y pues bueno, les deseo las mejores de las suertes y nada, hasta una próxima sesión. Ojalá me inviten y pues aquí quedo atento a esa invitación. Claro que sí, Harry, muchas gracias. Espero tenerte pronto nuevamente con nosotros. Hasta una próxima oportunidad, que vamos a estar hablando de maestrías en biofísica, doctorados. Vamos a estar hablando de temas muy, muy interesantes muy próximamente aquí. No se pierdan nuestro programa en el canal de Yo Sí Puedo Colombia en YouTube, arroba Sí Puedo Colombia. También nuestra página Sí Puedo, que se las puse durante el programa. Si nos pueden seguir en Devolver Conciencia en Facebook. Ahí tenemos nuestros episodios. Este episodio lo pueden compartir con más personas. Ayúdenos a promover lo que discutimos acá, porque creemos firmemente que es información que le puede servir a muchos y a muchas para que se atrevan a lograr sueños gracias a la educación. Hasta la próxima. Chao. Chao a todos.